El aire seco de Arizona, al crepúsculo de 1880, olía a pino quemado y tierra removida. Elijah, el montañés, 38, ojos de pedernal, barba cerrada, estaba inmóvil al borde de un cañón rocoso, el cuerpo aplanado contra un frío afloramiento de arenisca, el rifle Sharps 1874 al frente, respirando en dos tiempos controlados. El único sonido aparte de su respiración era el susurro del viento azotando la hierba del desierto. Había rastreado al lobo alfa durante 3 días, el fantasma que acechaba a los cientos rebaños de Red Creek y el símbolo de la recompensa que desesperadamente necesitaba para pagar su deuda y silenciar los ecos de su propio pasado violento. Sus dedos envolvieron la funda de cuero desgastada, sintiendo la familiar y dura culata, mientras la luz naranja y enfermiza del atardecer besaba el valle y revelaba la silueta masiva del animal a unos 100 metros, un contorno poderoso contra el cielo. El cazador sintió que el momento de la decisión inminente lo aplastaba, como siempre, un dilema momentáneo de vida o muerte. La tensión entre el pragmatismo y una extraña, casi poética, reticencia que lo asaltaba cada vez que miraba a los ojos de una criatura que, como él, solo intentaba sobrevivir. Ajustó la mira, sintiendo el músculo de su hombro contraerse bajo la gruesa camisa de franela. El macho alfa era grande, de pelaje gris manchado de hollín, y se movía con la cautelosa inteligencia de quien ya había escapado de la muerte innumerables veces. En el instante en que Elijah estaba listo para apretar el gatillo, la fina niebla que se arrastraba por el suelo de la montaña reveló una figura. Lyra, 28, delgada, con ropa de cáñamo sucio y una capa gruesa, que repentinamente se materializó entre el cazador y el objetivo. El disparo no llegó. La mujer no parecía haber visto a Elijah, pero actuó con la certeza de quien está cumpliendo un ritual antiguo e inaplazable. Sus ojos, de un azul casi transparente bajo la luz moribunda, estaban fijos en el lobo. Estaba desarmada, vulnerable, y parecía ajena al peligro letal que representaba su presencia en aquel teatro de caza. Lyra, sin moverse, levantó una mano en dirección al lobo y profirió un sonido bajo, gutural, algo entre un canto y un lamento, que no era una lengua humana que Elijah pudiera reconocer, pero que cargaba la innegable autoridad de una orden o de una súplica desesperada. El lobo, en lugar de huir o atacar la extraña interrupción, se detuvo y bajó la cabeza, en un gesto de reconocimiento y sumisión que heló la sangre de Elijah. Otros 4 lobos, más jóvenes y cautelosos, emergieron de las sombras de las coníferas secas y se posicionaron alrededor de Lyra, protegiéndola. La escena era un cuadro vivo de lealtad mutua, un desafío directo a toda la experiencia de cazador de Elijah, que siempre había visto la naturaleza como una fría relación de depredador y presa, y que nunca imaginó una conexión tan profunda e inexplicable entre una humana y los animales salvajes. El cazador mantuvo el rifle bajado, la respiración contenida en el pecho, observando a Lyra encarar la oscuridad donde él estaba escondido. Él sabía que ella no podía verlo, pero sentía el peso de su mirada, una percepción que parecía ir más allá de la visión humana y conectarse directamente con su intención de muerte. El silencio que siguió no era de paz, sino de una suspensión tensa, como el intervalo entre un rayo y un trueno inevitable. Lyra tocó la cabeza del lobo alfa, y el animal soltó un pequeño gemido que parecía un murmullo de consuelo. El gesto era maternal, íntimo, y transformaba al lobo de fiera salvaje en un hijo. Elijah apretó los labios, sintiendo la presión del metal frío del rifle contra la palma de la mano, y una pregunta se formó en su mente cínica. ¿Cómo un ser humano puede comunicarse así, en el reino del más puro salvajismo, y sobrevivir a eso? La mujer se volteó lentamente y, sin mirar atrás, comenzó a subir el cañón, alejándose del área de caza. Los lobos la siguieron en fila, como un séquito disciplinado, sin emitir un solo sonido de advertencia u hostilidad. Se movían como una única entidad, la humana en el centro, la manada como su guardaespaldas silenciosa y letal. Elijah observó al grupo desaparecer en la creciente oscuridad, el ruido de sus pies en la grava casi inaudible, y sintió una punzada de rabia frustrada. Había perdido el disparo, la recompensa, y, lo que era peor, su certeza sobre el orden natural de las cosas había sido sacudida por una visión de lealtad incondicional que contrastaba duramente con la traición y la soledad de su propia vida.
Esperó 10 minutos más, hasta que el último vestigio de la figura de Lyra hubo desaparecido, y la montaña estuviera nuevamente vacía y fría. Se levantó, los músculos protestando, la rodilla crujiendo, y pateó una piedra con la punta de la bota, liberando la frustración en un sonido seco e insignificante. El dinero era vital, pero la imagen de la mujer y los lobos no salía de su cabeza. Se acordó de la última vez que había visto una humanidad tan cruda y desarmada ser protegida por una fuerza bruta. Fue la imagen de su hermano siendo arrastrado bajo fuego enemigo, un acto de lealtad que él no fue capaz de replicar. El pasado siempre lo alcanzaba, y, esta vez, venía disfrazado de bruja y lobos. Al llegar a Red Creek, el olor a sudor, carbón y whisky barato lo golpeó como un puñetazo. Elijah encontró la taberna bar de medianoche, la pálida luz de queroseno apenas iluminando el interior sucio. Preacher Lomax, 50, barriga prominente bajo un chaleco abotonado, ojos pequeños y duros, el hacendado más rico y líder autoproclamado de la moralidad del pueblo, estaba sentado en una mesa central, blandiendo un vaso de bebida y vomitando sermones. Sus matones, hombres grandes y silenciosos, estaban detrás de él, pareciendo más mercenarios que trabajadores rurales. El ambiente estaba cargado de miedo e ignorancia, una olla a presión a punto de explotar. Lomax estaba hablando sobre la plaga de la montaña, la bruja que había hechizado a los lobos y se había llevado su ganado. Anunciaba una recompensa de $50, el doble del valor habitual, por la cabeza de la mujer y del lobo alfa. «Ella es la desgracia de Dios», gritaba Lomax, golpeando el puño en la mesa, el sonido resonando por las paredes de madera mal acabada. «Quien traiga la aberración a la horca de Red Creek será bendecido y recompensado, y librará a este pueblo del flagelo del salvajismo». Elijah sintió que la bilis subía por su garganta. $50 era exactamente lo que necesitaba para saldar la deuda con el usurero local. La decisión moral se convertía ahora en un imperativo financiero, y el dilema se profundizaba. Elijah se sentó en un rincón oscuro, lejos de la luz, pidiendo un vaso de agua sucia. Observaba la histeria de Lomax y el miedo ciego en los ojos de los lugareños que asentían con la cabeza en señal de conformidad. Querían una villana, un rostro para la plaga, y Lyra, la mujer, silenciosa, ligada a la naturaleza salvaje, era el lienzo perfecto para proyectar sus miedos y culpas. Lomax y su banda eran el verdadero salvajismo, la intolerancia disfrazada de orden civilizado. La imagen de la mano de Lyra acariciando al lobo alfa brilló en su mente como un faro de una lealtad que él nunca había sabido tener. Aquella mirada de confianza mutua contrastaba con la crueldad organizada que él veía en el bar. El cazador tomó un sorbo del agua, sintiendo el gusto metálico del óxido. Se acordó de una historia antigua, contada por su padre, sobre el precio de la lealtad y sobre cómo la sociedad acostumbra a matar lo que no consigue entender o controlar. Él sabía que matar a Lyra por dinero sería el gesto final de su propia degradación moral, la confirmación de que era solo un mercenario frío, sin alma. Miró a Lomax, que reía con sus matones, ya contando la victoria, y supo que la lucha ya no era por dinero o lobos, sino por lo que restaba de su propia humanidad y redención. En aquel momento, mientras la multitud bebía y celebraba la promesa de la inminente cacería, Elijah tomó su decisión. No había honor ni futuro en seguir a la multitud ciega. El precio de la lealtad salvaje era alto, pero el costo de su cobardía y de su pragmatismo frío era aún mayor. Apretó la jarra hasta que los nudillos se pusieron blancos, una promesa silenciosa de que no sería él quien traería la aberración a la horca. Se levantó, dejando el vaso casi intacto sobre la mesa. Atravesó el salón, sintiendo el peso de las miradas curiosas de Lomax y sus hombres. Al salir, miró al cielo nocturno, vasto y sin luna, y sintió el viento frío de la montaña en su rostro, un recordatorio helado del lugar a donde tenía que ir. La ciudad era ruidosa y superficial. La montaña, aunque peligrosa, era sincera. Se bajó el ala de su sombrero de cuero, ajustó el rifle en el hombro y comenzó a caminar, en dirección opuesta a la cacería, de vuelta hacia el frío, de vuelta hacia Lyra y los lobos. Queremos saber de ti. ¿Desde dónde nos ves? Coméntalo y suscríbete para más historias. Elijah regresó a las montañas a la mañana siguiente, siguiendo el débil rastro de Lyra y su manada.
consumido por la necesidad de entender la escena de la noche anterior y la elección radical que había tomado. La subida era ardua, el sol pegando fuerte en la nuca, y el silencio de la altitud era roto solo por el crujido de sus botas en la grava suelta. Ya no se veía a sí mismo como un cazador, sino como una sombra que observaba y protegía. Encontró lo que parecía ser el campamento de Lyra, una hendidura poco profunda en la roca, protegida del viento, con un pequeño fuego extinto y restos de comida salvaje, bayas machacadas y huesos limpios. La ausencia de cualquier objeto moderno o rastro de la sociedad confirmaba la total exclusión de la mujer del mundo humano y la profundidad de su aislamiento. Pasó días observando a Lyra a la distancia, manteniendo siempre el viento en contra y usando su experiencia militar para permanecer indetectable. Lyra era una criatura de rutina y silencio, pasando horas en la cima de una meseta. Elijah notó que la comunicación con los lobos se realizaba con pequeños movimientos de cabeza, miradas largas y la frecuencia del canto gutural que parecía armonizar a los animales. Un día, la vio tropezar y caer en una pequeña barranca, torciéndose el tobillo. El dolor era visible en su rostro, pero ella no gritó. El lobo alfa se acercó y apoyó la cabeza en su pierna, y Lyra pasó la mano por su pelaje, absorbiendo el dolor en silencio. La primera prueba de su nueva vigilancia llegó cuando Elijah presenció, de lejos, a 3 jóvenes cazadores de Red Creek, borrachos y llenos de valentía, subiendo la montaña con rifles y perros. Estaban demasiado cerca. El pánico de Lyra no era por ella, sino por la manada que se dispersaba en alarma. Elijah actuó por puro instinto, disparando al aire, 3 veces en rápida sucesión, haciendo que las balas rebotaran en las rocas de la cima. El sonido seco y estruendoso reverberó por el valle, y los cazadores, creyendo haber sido descubiertos por algo mayor y más peligroso, huyeron desesperados, arrastrando a los perros. Elijah se escondió rápidamente, pero Lyra, en lo alto, se volteó hacia el origen del sonido, su expresión indescifrable. Al día siguiente, Lyra había desaparecido, pero una pequeña pila de piedras estaba cuidadosamente dispuesta en el lugar donde Elijah solía observar, una señal inequívoca de que ella sabía de su presencia y que había notado su intervención. El gesto era una pregunta silenciosa, una exigencia de explicación. Elijah respondió con un gesto aún más sutil. Dejó una manta de lana nueva y una pequeña porción de pan duro y queso seco en la entrada de la hendidura. Era una oferta de paz, un abandono de su identidad de cazador y un reconocimiento de la fragilidad de ella, a pesar de toda su fuerza salvaje. Se retiró para esperar la respuesta, sintiendo un calor extraño en el pecho. Cuando regresó, la comida había desaparecido y la manta estaba doblada y dejada de vuelta en el mismo lugar. El mensaje era claro, la ayuda era aceptada, pero la proximidad forzada, no. El pan era necesario para la supervivencia. La manta, un confort de la civilización, era rechazada como innecesaria. Lyra estaba poniendo a prueba su persistencia y, lo que era más importante, la naturaleza de su intención desinteresada. Elijah sintió que una sonrisa seca surgía en sus labios. Ella era más difícil e inteligente de lo que cualquiera en Red Creek imaginaba. Él sabía que la confianza no se compraría ni se impondría. Tendría que ser conquistada a través de una serie de acciones que probaran que él no era un predador. La relación se profundizó cuando una tormenta repentina se abatió sobre la montaña. El cielo se cerró en un azul acero, y la lluvia de granizo comenzó a azotar la altitud con brutal violencia. Elijah, refugiado en una gruta, vio a Lyra y a los lobos luchando contra él. Clima, el frío cortante del granizo golpeando la piel expuesta. Corrió al campamento de Lyra y, usando pedazos de lona que guardaba para cubrir la casa, rápidamente montó una cubierta improvisada sobre la entrada de la hendidura rocosa. Lyra, que estaba encogida, lo observó hacer esto. Él la ignoró, enfocándose solo en la tarea, y se retiró a su gruta sin decir una palabra, sintiendo el cuerpo congelado. Cuando regresó horas después, la tormenta había pasado. La lona estaba aún más segura con piedras extras. Lyra estaba allí, sentada en la entrada, esperándolo. Sus ojos ya no eran de sospecha, sino de curiosidad cautelosa, como un cachorro que se acerca a un fuego suave. El lobo alfa estaba a sus pies, pero esta vez no gruñó, solo observó a Elijah con su vigilancia silenciosa. Lyra habló la primera palabra, con una voz ronca y sin uso, que parecía haber sido robada del desierto y del silencio. «Hombre, ¿por qué?». El sonido era casi un susurro, y la pregunta perforó el corazón blindado de Elijah. Elijah se sentó a una distancia respetuosa.
la rodilla doliéndole en la grava. Se quitó el sombrero, revelando su rostro cansado. «No me gusta Lomax, y tú no eres lo que dicen», respondió, manteniendo la voz baja y neutra, evitando el sentimentalismo. No mencionó la recompensa, ni el pasado de violencia que lo atormentaba. Mencionó solo lo que lo movía ahora: la oposición a la crueldad y la defensa de una verdad que él sentía ser palpable. «Vi la lealtad. Es más pura aquí que allá abajo». Hizo un gesto con la cabeza hacia el valle, donde el humo de Red Creek se mezclaba con el horizonte. Lyra consideró sus palabras. A partir de ese día, la comunicación evolucionó en gestos. Lyra le enseñó a Elijah movimientos simples para comunicarse con los lobos, principalmente para indicar no amenaza, y él le dio un cuchillo de caza bien equilibrado, enseñándole a usarlo para autodefensa. Compartieron comidas simples en el silencio, que se convirtió en un mutuo confort, un espacio donde la soledad de ambos se disolvía. Ella reveló su historia. Sus padres fueron asesinados por una tormenta hace años, y ella fue criada en parte por una tribu local, y en parte por la manada que la acogió. No era una bruja, era una superviviente ligada al desierto. El vínculo creció en una quietud que era la antítesis del ruido de la ciudad. Lyra, en su pureza salvaje, hizo que Elijah confrontara su propio trauma, la culpa por no haber salvado a su hermano en el campo de batalla. Ella, que confiaba en los lobos, estaba aprendiendo a confiar en un hombre. Él, que solo confiaba en su rifle, estaba aprendiendo a confiar en la lealtad de una manada. En una noche fría, Lyra, con un gesto simple, extendió la mano hacia la hoguera en llamas, un símbolo del calor que estaba dispuesta a compartir. Elijah tomó su mano, sintiendo la aspereza de su piel y la fragilidad del momento, un reconocimiento silencioso de su humanidad. La calma fue rota por la llegada de Lomax y sus hombres a los senderos superiores, buscando rastros, gritando amenazas. Estaban demasiado cerca. Lyra y Elijah estaban bajando la montaña para buscar agua. Se escondieron detrás de un macizo de piedras. El lobo alfa estaba con ellos, el cuerpo tenso de rabia, pero contenido por la presencia de Lyra. Lomax, a pocos metros de distancia, despotricaba sobre el demonio que Lyra representaba. De repente, uno de los matones de Lomax tropezó, revelando la grieta donde estaban escondidos. La confrontación era inevitable, y la sangre de Elijah se heló. Lyra se encogió, el miedo apoderándose de sus ojos. Estaba lista para huir o luchar desesperadamente. Elijah colocó un dedo sobre sus labios, un gesto de silencio y contención. Se levantó tranquilamente, saliendo de detrás de la piedra con el rifle apoyado en el brazo, adoptando la postura de cazador cansado que conocía bien. El lobo alfa gruñó bajo, pero Lyra le dio un toque suave y el animal se cayó. Lomax y sus hombres se detuvieron, sorprendidos, de encontrar al cazador en lugar de la bruja. «¿Qué haces aquí, montañés?», preguntó Lomax, la voz cargada de amenaza mal disimulada. «¿Viniste a buscar la recompensa?». Elijah escupió en el suelo, la saliva seca. «No, Lomax. Yo solo estaba cazando lo que tú estabas asustando. Esos hombres tuyos hacen más ruido que una manada entera de lobos». Hizo una pausa, mirando a Lomax a los ojos, la voz de repente volviéndose fría y firme. «No encontré ninguna bruja. Encontré solo rastros de una manada de perros de caza estúpidos y asustados. Y si vuelves a poner un pie en esta tierra, te voy a garantizar que lo único que vas a encontrar será el final de tu suerte». La amenaza era velada, pero directa, un desvío de atención que forzaba a Lomax a retroceder sin perder la cara. Lomax, percibiendo la seriedad del cazador, pero sin evidencias para ligarlo a Lyra, dudó, la rabia hirviendo bajo la fachada de hombre de bien. Retrocedió, pero no sin antes proferir una sibilante advertencia. «Yo sé lo que estoy cazando, montañés. Y todo el mundo en Red Creek va a saber a quién proteges. Recuerda, la desgracia de una mujer es la plaga de todos nosotros». Lomax y sus hombres se fueron, y el silencio regresó. Lyra salió del escondite, la mirada fija en Elijah, la gratitud y la confusión mezcladas. Elijah había defendido su honor y el de Lyra, quemando su puente con la sociedad por ella. El gesto era final. Los días siguientes fueron tensos. Ellos sabían que Lomax volvería, pero el tiempo era precioso. Lyra comenzó a hablar más, revelando más sobre su pasado y el pacto silencioso que tenía con la montaña. Elijah reveló más sobre su pasado militar,
el dolor de una elección equivocada que lo llevó a la vida de soledad. La cabaña de Lyra se convirtió en el único lugar seguro en Arizona, un refugio que necesitaba ser defendido a toda costa. Un día, Elisha regresó de una patrulla y encontró la cabaña vacía, solo un débil olor a sangre en el aire. El pánico helado lo golpeó con fuerza. Siguió el rastro, encontrando evidencias de una pelea, y más adelante, la marca de una trampa de lazo. Un lobo joven, desorientado, había sido atrapado en el borde del poblado. Lyra había sentido la angustia de la manada y había bajado la montaña sola. El rastro de ella y del lobo llevaba directo al corazón de la crueldad en Red Creek. Descendió la montaña con urgencia, encontrando a Lyra en el callejón sucio detrás de la carnicería. Estaba atrapada en medio de un grupo de curiosos rabiosos. El lobo herido debatiéndose a sus pies y Lomax viniendo con cuerdas. Lyra había sido capturada, no por un acto de caza, sino por un acto de amor incondicional y lealtad. Fue arrojada a una celda improvisada de madera en la plaza central, frente a la iglesia, como un espectáculo público de venganza. El pueblo, alentado por Lomax, le arrojaba barro e insultos a la mujer. Elijah asistió a la escena desde el tejado de la ferretería, la rabia y la culpa quemando en su pecho. Había fallado en 1900 protegerla. Lyra estaba en silencio, los ojos fijos en el vacío, su dignidad intacta, pero su cuerpo temblando. El animal herido estaba en una jaula separada, y Lomax ordenó que ambos fueran ahorcados al mediodía del día siguiente. La purificación del pueblo vendría con la sangre de la mujer y de la fiera. Elijah no podía luchar contra el pueblo entero. Él sabía que la única manera era usar su astucia, su conocimiento de la montaña y su pasado de guerra. Pasó la noche en la oscuridad, planeando, sabiendo que la acción lo convertiría en un proscrito definitivo, forzándolo a un exilio solitario, pero la visión de la mirada digna y herida de Lyra valía el precio. Su redención no vendría de la muerte, sino de la salvación. A las 3 de la mañana, bajo una luna delgada, Elijah bajó. Usó el silencio y las sombras para moverse. Se escabulló por la taberna y con una mezcla de opio y whisky, noqueó al único vigilante de la cárcel. No lo mató. Tomó la llave del cinturón del hombre, los dedos, temblando de adrenalina y miedo. La conciencia de que un error significaría la horca para todos ellos. La ciudad dormía pesadamente, y el silencio era una presión terrible. Abrió la celda de Lyra, el chirrido de la puerta de madera sonando como un cañón en su oído. Ella estaba sentada en la paja sucia, la mirada fija. No mostró sorpresa, solo una aceptación silenciosa e inmediata de la oportunidad. Elijah susurró: «Vamos, el lobo primero». Lyra asintió, levantándose con la gracia frágil de un animal herido. El plan era arriesgado y dependía de su confianza mutua, una lealtad recién descubierta que estaba a punto de ser probada hasta el límite de la vida. El lobo herido, un macho joven, estaba en la jaula de al lado. Lyra lo calmó con su canto gutural, mientras Elijah trabajaba en el candado. El animal tenía la pata ensangrentada. Tan pronto como la jaula se abrió, el lobo intentó huir, arrastrándose. Lyra no dudó. Se acostó en el suelo y lo abrazó, cubriendo el cuerpo del animal con el suyo, absorbiendo su miedo y dolor. El gesto fue de total vulnerabilidad y coraje, una lección silenciosa para el cazador. Elijah observó la escena, la respiración contenida. Vio al animal relajarse bajo el toque de Lyra. La ayudó a cargar al lobo herido, el peso del animal siendo una carga física y la prueba de su nuevo camino moral. La fuga fue tensa, los dos moviéndose como sombras, arrastrando al lobo. En el momento en que alcanzaron el borde del pueblo, el vigilante se despertó, soltando un grito ronco de alarma. El pánico se instaló en el pueblo, y la furia de Lomax resonó a lo lejos. Elijah no miró atrás. Corrió con Lyra, subiendo la colina, el pueblo justo detrás de ellos, despertando en furia y caos. La decisión estaba tomada, y él era ahora un fugitivo, unido a ella por una elección irreversible. Estaban libres, pero la cacería mortal apenas estaba comenzando, y regresaban a la única seguridad que les quedaba: la montaña y la cabaña de Lyra. Huyeron a las montañas, encontrando refugio en la cabaña de Lyra, que ahora parecía un castillo de protección en medio del desierto. Exhaustos, cuidaron del lobo. Lyra cuidó de Elijah. Compartieron la primera mirada de aceptación mutua completa. Elijah había roto todas las reglas sociales por ella.
encontrando en el peligro el sentido que la civilización de Red Creek le había robado. La cabaña estaba oscura y fría. Lyra se sentó al lado del lobo herido, sus dedos andrajosos acariciando su pelaje. Elijah encendió la chimenea y el olor a pino quemado llenó el pequeño espacio. El fuego proyectaba sombras danzantes en las paredes de madera. Lyra estaba más vulnerable que nunca. La adrenalina de la fuga cediendo lugar a la exhaustación y al dolor del rechazo público. Ella miró a Elijah y con un esfuerzo visible, tiró del retazo de tela que escondía la antigua herida en su brazo, una cicatriz fea y profunda, hecha por una bala hacía muchos años, lo que ella nunca había mostrado antes. El gesto era una confesión, el reconocimiento de que él era ahora su protector. Elijah miró la cicatriz y, sin necesidad de palabras, entendió el dolor antiguo de ella y su coraje. Se quitó el cinturón de cuero, donde estaba grabado el nombre de su hermano fallecido, y lo colocó sobre el suelo, a la vista de ella. Era su propio trauma expuesto, su confesión de culpa. El intercambio de objetos simbólicos era la formalización de su alianza, un pacto de lealtad mutua, bajo la mirada silenciosa y vigilante del lobo, Alfa, que los observaba desde la oscuridad. El sol comenzó a surgir en el horizonte. La luz de la mañana, aún débil, entraba por la pequeña ventana de la cabaña. La ciudad de Red Creek, allá abajo, estaba agitada. Podían oír los gritos distantes de Lomax y el ladrido de los perros. La confrontación no había terminado, solo había cambiado de escenario. La cacería final estaba por venir, y ellos tendrían que defender no solo la vida, sino su recién descubierta humanidad. El olor a pino quemado y tierra mojada flotaba pesado en el aire de la cabaña, el único consuelo en aquella mañana tensa. El sol apenas había cruzado la cresta de las montañas, cuando el sonido seco de disparos distantes y el ladrido organizado de perros de caza confirmaron la aproximación implacable de Lomax y sus hombres. Elijah, de rodillas, terminaba de atar el vendaje en la pata del lobo joven. Lyra estaba a su lado, el rostro pálido y rígido, pero ya no había miedo en sus ojos, solo una fría determinación. La manada principal, avisada por el lobo alfa, estaba en una postura defensiva silenciosa, observando el valle desde puntos estratégicos, esperando una orden que no vendría. Elijah se levantó, revisando la munición del rifle con la familiaridad fría de un veterano. Miró a Lyra, notando la fuerza renovada en su cuerpo frágil, y sintió el peso de su decisión. La voz de Lomax, amplificada por la montaña, comenzó a resonar, llena de furia y fanatismo. Montañés, entrega a la bruja. Ella va a morir, y tú puedes ser perdonado. No cambies la redención de Dios por la perdición de la bestia. El sonido de sus pesados pasos subiendo el sendero era inconfundible. Lomax estaba usando la religión y el miedo como armas, intentando romper la alianza que él no podía comprender. Lyra tomó el cuchillo de caza que Elijah le había dado, la hoja brillando en la poca luz. Ella no tenía intención de ser rescatada, tenía intención de luchar. Miró a Elijah, su boca moviéndose en un esfuerzo por hablar. Vete, estás a salvo sin mí. Ellos no se detendrán. Era la primera vez que ella lo liberaba, un sacrificio silencioso que ponía la seguridad de él por encima de su propia vida. Pero el gesto de Lyra tuvo el efecto contrario. La lealtad de ella era el ancla que él había buscado por años. Sacudió la cabeza, la mirada fija y determinada. No lo haré. La palabra era corta, final, más fuerte que cualquier discurso sobre lealtad. Elijah se acercó y con la mano giró suavemente el rostro de Lyra para que ella mirara la cicatriz en el brazo de él, que su camisa rasgada apenas cubría. Yo maté para vivir. Yo maté cuando no necesitaba. Yo me escondí cuando debería haberme quedado. Perdí todo porque fallé en proteger la lealtad que me fue dada. Sus ojos, usualmente tan fríos, estaban húmedos de un dolor antiguo, revelando todo su trauma. Tomó su mano áspera, la mano que acariciaba lobos y sabía curar heridas. No voy a fallar de nuevo. No voy a cambiarte por perdón o por seguridad. Lo que tú tienes es más valioso que su civilización. El silencio en la cabaña era ensordecedor, el peso de la confesión y de la promesa solidificándose entre ellos. Lyra miró la herida curada del lobo joven, luego el brazo cicatrizado de Elijah y finalmente sus ojos, y una sonrisa débil, casi imperceptible, tocó sus labios. Ella había entendido.
Él finalmente había elegido la lealtad en lugar del pragmatismo. Los disparos se acercaron y las voces se volvieron claras. Lomax y 3 matones estaban en el borde de la pequeña meseta. La furia en el rostro de Lomax era una máscara de odio fanático. Sé que estás ahí, Montañés. Sé que la estás protegiendo. Esto es traición a Dios y a la ley. La amenaza era clara y la violencia estaba a punto de explotar. Elijah empujó a Lyra detrás de la chimenea de piedra. «Quédate agachada. No le dispares a nadie», le dijo, no como una orden, sino como un pedido de contención moral. Elijah abrió la puerta de la cabaña y salió a la luz de la mañana, el rifle, colgando, pero no apuntado, en una postura de defensa, no de ataque. El sol, que había surgido totalmente, pintaba las montañas de un oro limpio, un contraste chocante con la fealdad de la escena. Se quedó parado, la silueta solitaria contra el horizonte, desafiando la embestida de Lomax con su mera presencia y su silencio. «No tienes jurisdicción aquí, Lomax», dijo Elijah, la voz calma y baja, pero cargada de autoridad. «Esta es su tierra. No hay ley aquí más allá de la supervivencia y la decencia. Tú eres un cazador, no un sheriff. Vete a casa antes de que te arrepientas». Lomax bufó, avanzando un paso. «La decencia exige que los demonios sean exterminados. Ella corrompe el orden y roba ganado. Ella es una aberración, y tú eres un traidor. Entrégala, Montañés, o vas a sangrar con ella». Lomax levantó su escopeta, apuntando directamente al pecho de Elijah, la elección forzada al máximo. Los matones se tensaron, esperando la orden. Fue el momento de giro de Lyra. Salió de la cabaña, ya no escondiéndose, sino quedándose ligeramente detrás de Elijah, exponiéndose a la violencia, un acto de solidaridad silenciosa. El lobo alfa, viendo a la mujer amenazada, salió de la sombra de la cabaña, quedándose al lado de ella, gruñendo bajo, pero poderoso. La escena era un cuadro: el cazador, la mujer y el lobo, unidos contra la intolerancia. El grito de Lomax, al ver a Lyra y el lobo juntos, fue de pura histeria. «¡Bruja! ¡Es el diablo!». Perdió el control, la mira vacilando, el fanatismo superando al pragmatismo. Disparó, pero el tiro, apresurado e impulsado por el miedo, pasó lejos, alcanzando el tronco de un árbol. Fue el sonido del pánico, no de la precisión. Elijah aprovechó el error. No disparó de vuelta, sino que dio un paso adelante, cubriendo a Lyra, exponiéndose totalmente, forzando al antagonista a confrontar su verdadera intención. «No tienes el coraje de mirarla, Lomax. Tienes miedo de lo que no entiendes. No estás cazando un demonio, estás cazando tu propia inseguridad». Los lobos, en respuesta a la amenaza inmediata, comenzaron a converger. No era un ataque, sino una demostración organizada de fuerza. El macho alfa soltó un aullido seco y cortante, y la manada se materializó en las crestas, rodeando sutilmente a Lomax y a sus hombres, pero manteniendo la distancia. La inteligencia de la defensa animal era innegable, y el miedo en los ojos de los matones de Lomax comenzó a instalarse, reemplazando la rabia. Lomax, viéndose rodeado por la naturaleza que él despreciaba, con Lyra y Elijah como su centro inquebrantable, finalmente se quebró. Gritó, pero esta vez su voz era solo un sonido patético de un hombre derrotado. «¡Malditos sean! ¡Malditos los dos! La ciudad de Red Creek no va a aceptar esto». Intentó dispararle de nuevo a Lyra, pero la mano le temblaba tanto que el rifle resbaló y cayó al suelo, el sonido del metal golpeando la grava sellando su derrota. El gesto final de Elijah no fue la violencia, sino la contención. Se agachó, recogió el rifle de Lomax y con un movimiento lento y deliberado, lo arrojó lejos, a las profundidades del cañón. «Esta cacería terminó, Lomax. Estás desarmado y estamos en casa. Lléate a tus hombres y dile a la ciudad que el único demonio que encontramos fue el miedo en sus ojos». La moralidad triunfaba sobre la fuerza. Los matones, viendo a su líder humillado y desarmado, y rodeados por los lobos, retrocedieron. Arrastraron a un Lomax lloroso y vociferante por el sendero, la fuerza de su moralidad pública deshecha por el coraje silencioso del cazador y la mujer. La clara luz del sol iluminaba la huida humillante de los agresores. El silencio volvió, roto solo por la pesada respiración de Elijah. Lyra se acercó, tocó el hombro de Elijah, y él se volteó hacia ella.
El gesto de Lomax había fallado, pero el sacrificio de Lyra de exponerse había cimentado su unión. Ella levantó la mano hasta su rostro y secó una lágrima silenciosa que descendía de su ojo, un remanente del dolor antiguo de Elijah. El toque era de pura ternura, una cura de décadas. Elijah, con el rostro contra la mano de ella, murmuró la confesión que estaba atrapada en su garganta por años. Yo te protejo, Lyra. Yo doy mi vida por ti. El perdón no viene de la iglesia, viene de ti. Era su pedido de redención. Lyra sonrió abiertamente, la expresión más pura que él jamás había visto en su rostro. Ella respondió en su tono gutural, que él ahora entendía. Casa, tú eres mi hogar. Regresaron a la cabaña. El lobo alfa siguiéndolos de cerca, ya no como un guardián, sino como un compañero. La luz del sol entraba por la puerta abierta, inundando el pequeño espacio. El símbolo visual de la escena inicial, la confrontación entre el hombre y la naturaleza, reaparecía, pero bajo un nuevo significado, no de caza y muerte, sino de alianza y vida. La cabaña estaba dañada por los estragos de la tormenta de la noche anterior y la confrontación, pero ahora parecía un refugio, un castillo. Estaban unidos por un pacto inquebrantable, un hogar conquistado por la fuerza de la lealtad y el sacrificio mutuo. La transformación estaba completa. El cazador solitario había encontrado a su familia. La mujer estigmatizada había encontrado a su protector. El precio de la lealtad había sido pagado, no con dinero, sino con el corazón. Si te está gustando, apóyame con un like y suscríbete al canal. Continuamos con la historia. La mañana siguiente a la confrontación final nació con una claridad límpida y vigorizante. El aire de la montaña, lavado por la lluvia de la tormenta, olía a tierra húmeda y a vida nueva. Elijah y Lyra estaban en la parte exterior de la cabaña, trabajando en silencio. No estaban huyendo o preparándose para luchar, estaban reconstruyendo. El gesto simple de arreglar la cerca y reforzar las paredes de piedra era el reflejo de su resolución emocional. Ellos habían elegido aquel lugar y el uno al otro, y ahora lo defendían a través del trabajo pacífico. La cabaña, antes un refugio precario, se volvía visiblemente un hogar. Lyra, que antes se movía con la rigidez defensiva de un animal salvaje, demostraba ahora una nueva fluidez, la ligereza de quien se siente segura. Trabajaba lado a lado con Elijah, moviendo piedras y martillando tablas de madera recuperada, sus movimientos sincronizados en una danza de cooperación que prescindía de instrucciones. Ella ya no necesitaba el manto de aislamiento. La protección de Elijah era palpable, y la aceptación de la manada era un consuelo constante. El lobo joven, con la pata vendada, observaba la escena desde la puerta, un paciente que presenciaba su propia cura. Elijah, por su parte, había abandonado la expresión pétrea de pragmatismo que lo había definido. Había arrugas de cansancio en su rostro, pero la línea de su boca estaba relajada. Trabajaba no con la fría eficiencia de un cazador, sino con la atención dedicada de un constructor. Un hombre que finalmente encontraba significado en algo que no involucraba matar. La luz del sol se reflejaba en sus ojos, ahora más gentiles y menos sombríos. Un espejo de la paz interior que él había conquistado al elegir la humanidad, en lugar de la violencia y la soledad. El ambiente reflejaba la cura. El sol estaba alto, caliente, sin el tono naranja y enfermizo del primer día de cacería. La ciudad de Red Creek, allá abajo en el valle, estaba silenciosa y distante. Un problema que había sido resuelto no por aniquilación, sino por exclusión moral. La sociedad, al rechazarlos, involuntariamente les había dado el regalo de la pertenencia mutua. La violencia de Lomax se había disipado, dejando atrás solo la suciedad de su intolerancia, que el viento de la montaña pronto purificaría. Lyra se arrodilló para recoger un tocón de madera. En lugar de luchar contra el peso, miró al lobo alfa, que estaba sentado a pocos metros, e hizo su canto gutural, el sonido que antes era una orden, pero que ahora parecía una compartición de alegría. El lobo respondió con un gemido bajo, casi una sonrisa animal, y Lyra rió, un sonido nuevo y cristalino que Elijah nunca había oído antes. Él la observó y sintió la simple verdad. El amor y la aceptación la habían liberado para la risa. Elijah terminó de fijar el marco de madera de la puerta y miró a la cabaña, que ahora parecía completa. Se acordó de la última vez que había construido algo, una barricada bajo fuego enemigo, un esfuerzo desesperado para posponer la muerte.
Ahora, él construía un hogar, un esfuerzo, paciente para abrazar la vida. Se volteó hacia Lyra e hizo el gesto que había aprendido con ella. El toque en el hombro, un reconocimiento de asociación. Lyra se levantó y, en un gesto que la habría hecho retroceder de miedo días atrás, se quitó el pañuelo que cubría su cabello. Lo dejó caer al suelo. Sus cabellos, largos y enredados, eran salvajes, pero sus ojos brillaban con la confianza de quien ya no tenía nada que esconder. Ella había abandonado el último vestigio de su aislamiento, defensivo. El gesto era una declaración de que ella se aceptaba y sabía que Elijah la aceptaba. Elijah dio un paso adelante y se quedaron lado a lado, hombro con hombro. No intentó tocarla o hablar. Él solo se permitió sentir la presencia de ella. La lealtad que no necesitaba ser conquistada o probada, solo compartida. Era la forma más profunda de intimidad. El silencio de ellos era pleno, pesado de comprensión y paz, la antítesis del silencio frío de su soledad anterior. En un momento de absoluta ternura, Lyra extendió la mano hacia la de él, la palma áspera y trabajada. Elijah no dudó. Él sostuvo su mano, entrelazando los dedos. El toque era un sello final. La mano extendida, que Lyra usaba para calmar a los lobos, era ahora extendida para él, una invitación a su mundo de lealtad incondicional y amor. Se quedaron así por un largo momento, observando el valle. La ciudad de Red Creek era solo una mancha de humo a lo lejos, insignificante. La redención de Elijah no vino de un cura o de una horca, sino del gesto simple de sostener la mano de Lyra y aceptar la lealtad salvaje como su única verdad. El cazador había encontrado un propósito. El ex soldado había encontrado la paz. Años pasaron. La cabaña estaba más grande, con un pequeño jardín de hierbas creciendo en las rocas alrededor. Una pizca de civilización traída por Lyra y plantada en la tierra salvaje. Elijah y Lyra fueron vistos solo ocasionalmente por cazadores de pieles que pasaban, siempre juntos, trabajando, o en silencio. Ellos eran una leyenda local, el hombre de la montaña y la mujer de los lobos, dejados en paz. El precio de la intolerancia habiendo sido pagado por la ignorancia de Lomax. En una tarde de otoño, un cazador de pieles solitario se topó con la cabaña, que ahora parecía perfectamente integrada al paisaje, un pedazo de la naturaleza que había sido acogido. Se acercó cautelosamente y vio, a través de la pequeña ventana, una escena simple y final. Lyra estaba sentada al lado del fuego, pelando patatas. Elijah estaba de pie, lijando la culata de un rifle nuevo. El sonido suave de la lija era metódico y calmado. No estaba limpiando su viejo Sharps de caza, sino que estaba construyendo una nueva arma, una herramienta de defensa, no de sustento. Un lobo, descendiente del alfa, estaba acostado a sus pies, el cuerpo relajado y confiado. Lyra levantó la cabeza. Su mirada, que antes era una amenaza o un misterio, era ahora de serena aceptación. Miró hacia el bosque y hacia el cazador, y luego de vuelta a Elijah, y dijo, con la voz clara y dulce, en inglés perfecto, el sol se está poniendo. Es hora de cerrar la puerta. Elijah sonrió para ella, una sonrisa que iluminó su rostro cansado. Hizo un gesto simple con la cabeza, confirmando la verdad que ellos habían encontrado. El hogar era la lealtad que compartían, y no el aislamiento que intentaron imponerles. Él cerró la puerta de madera, y el suave clic del pestillo fue el sonido de un ciclo completo. El cazador de pieles retrocedió, respetando el silencio. Descendió la montaña, llevando consigo la imagen de paz y pertenencia que era más valiosa que cualquier piel que él pudiera cazar. La lección era clara. La fuerza no estaba en la crueldad, sino en la conexión humana más pura, aquella que encuentra su hogar donde la lealtad es incondicional. Dejen un corazoncito si creen que